el ministerio actual de Cristo desde el cielo. Leo su santa palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. La Biblia lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Dice la Biblia así: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Ese personaje que está a la diestra de Dios es el Señor Jesucristo. Fíjese que la Escritura ya nos está anunciando que el Señor está en el cielo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Lo vuelvo a leer: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y, por supuesto, aleluya, potestades. Esto es la santa palabra del Señor. Hermanos y amigos, es indiscutible que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Eso no lo podemos negar, porque la teología histórica nos revela que el Señor murió, el Señor resucitó, el Señor se presentó por más de 40 días con pruebas induditables a más de 500 personas, y posteriormente profetizó que descendería el Espíritu Santo y administró a todos los que estaban ahí, que no se fueran de Jerusalén, porque por supuesto recibirían la preciosa promesa del Espíritu Santo. Pero fíjese usted que cuando hablamos del ministerio actual de Cristo en el cielo, no puedo dejar de mencionar de que el Señor Jesucristo hasta la actualidad ha ejercido un ministerio en 3 etapas. ¿Cómo es eso, hermano Andrés? ¿Si el Señor Jesucristo solo ha cumplido un ministerio terrenal? Por supuesto que sí. Pero fíjese usted que el ministerio del Señor Jesucristo hasta la actualidad está dividido en 3 etapas. El primer ministerio todos lo conocemos, es el ministerio público, en donde el Señor, aleluya, utilizó su poder y su autoridad, enviado por el Padre, para poder cumplir lo que enseña el profeta Isaías en el capítulo 61. El Señor vino, se humanó, fue nacido de una mujer virgen, profetizado por Miqueas, nació en Belén de Judea, y se cumplieron más de 100 profecías bíblicas en su nacimiento. Pero, hermanos, cuando el Señor nace, crece y se desarrolla, aleluya, este Cristo precioso, glorioso, extraordinario, sublime, más excelso que los cielos, comenzó a cumplir un ministerio. Pero antes de cumplirlo, Él entró en un ayuno intenso de 40 días. La Biblia lo menciona de esa manera en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Cuando Satanás lo vio débil en la carne, se acercó a tentarlo, y después del Señor reprenderlo 3 veces por la palabra, Satanás huyó de su lado, y el Señor comenzó a administrar la palabra de manera pública. Y nosotros conocemos que ese es el ministerio terrenal, el ministerio de 3 años y medio. Pero fíjese que hay algo especial en este ministerio. El ministerio terrenal de 3 años y medio del Señor Jesucristo es un ministerio que fue llevado en una capacidad que solamente Él la podía tener. ¿A qué me refiero? Que el Señor, cuando cumplió 3 años y medio de ministerio en la tierra, Él lo hizo en una unión hipostática. ¿Qué quiere decir, hermano, la unión hipostática? Cuando el Señor estuvo en la tierra, cuando el Señor caminó en las calles polvorientas de Israel, cuando Él se apareció a los judíos, cuando Él comenzó a administrar el evangelio del reino, lo hizo en una unión hipostática. La unión hipostática, por supuesto, es la unión que se manifiesta en la persona de Jesucristo. Y hablamos de unión hipostática porque hay una naturaleza doble en este maravilloso personaje. La imagen que usted tiene en su pantalla le explica la Santísima Trinidad. Dios en el triángulo está en medio, pero se prefiguran 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas, por supuesto, son Dios, pero fíjese que la persona del Hijo es una persona con 2 naturalezas. Señor Jesucristo fue 100% hombre, y también el Señor Jesucristo fue 100% Dios. A eso, en nuestra teología evangélica, se le conoce la unión hipostática. Fíjese en ese tremendo detalle, hermanos, que Jesucristo, cuando anduvo caminando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Capernaum, cuando anduvo haciendo prodigios, milagros, sanando enfermos, encarando la doctrina, aleluya, o los dogmas de los fariseos, Él lo hizo en una unión hipostática. Él fue 100% Dios y también fue 100% hombre. Él fue 100% hombre y también fue 100% divino.
En esa unión hipostática, Él cumplió 3 años y medio de ministerio, pero cuando Él muere en la cruz del Calvario para derramar salvación a los hombres, Él está 3 días muerto, pero físicamente muerto porque Él bajó a las profundidades, Él tomó las llaves del abismo, Él tomó cautiva la cautividad, Él ascendió, aleluya, a la tierra, derramó dones a los hombres y se presentó, fíjese bien, en su segunda fase o en la segunda etapa de su ministerio. Él se presentó ya no en un cuerpo carnal, ya no en un cuerpo humano, sino que Jesús en su segunda etapa de su ministerio apareció a más de 500 personas cumpliendo un ministerio de 40 días resucitado y glorificado. El Señor en su segunda etapa cumplió un ministerio en un cuerpo transformado, pero después de estar 40 días con los discípulos y con todos los que habían creído en su resurrección, ensambló y estacionó una promesa: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, vendrá el Espíritu Santo. Y posterior a eso, la Biblia dice que Él ascendió. La doctrina de la ascensión, Él es llevado al cielo o es elevado hacia la majestad del Padre. Él es elevado del escenario de la tierra, visible ante más de 100 personas. Jesús fue levantado, Jesús fue, aleluya, levantado por el Padre en un cuerpo de gloria, en un cuerpo transformado, porque recuerde usted que cuando se le apareció a los discípulos, Él traspasó la muralla. Él estaba cumpliendo en su segunda etapa un ministerio de 40 días en un cuerpo glorificado, y posterior a eso asciende al cielo y comienza a cumplir una tercera etapa de su ministerio, lo que nosotros ahora en este mensaje llamamos el ministerio actual de Cristo en el cielo. Que el Señor le bendiga. Recuerde, hay 3 etapas del ministerio hasta la actualidad. Jesús cumple un ministerio de 3 años y medio en la unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. Muere, resucita, se presenta por más de 40 días, cumpliendo la segunda etapa de su ministerio en un cuerpo glorificado, y posteriormente asciende a la diestra del Padre para cumplir un ministerio, pero desde el cielo. A su nombre sea la gloria. Pero comenzamos, hermanos, porque sin duda que la cristología, cuando nos habla del cumplimiento ministerial del Señor desde los cielos, nos deja al menos siete cosas que asumir, o 7 cosas que analizar, o 7 actividades que se están ejerciendo desde el Señor Jesucristo a la diestra del Padre en beneficio de los creyentes, de la obra y por supuesto del mundo entero. La primera distinción que quiero compartir con ustedes es la distinción del ejercicio de autoridad universal. Cuando hablamos de que Cristo está cumpliendo un ministerio, aleluya, desde los cielos, hablamos, punto número 1, del ejercicio de autoridad universal. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Mi querido hermano Andrés, ¿qué significa que el Señor ejerza desde los cielos una autoridad universal? Escuche bien, es indiscutible este misterio, pero no cabe duda, mis queridos hermanos, que en el ejercicio de autoridad universal, la Biblia nos declara que a la luz de la evidencia completa de que la persona del Hijo es igual con la del Padre, es difícil de comprender cómo es posible de que el Padre le dé alguna autoridad al Hijo que no fuera ya suya por derecho propio. Pero cualquiera que pueda ser la solución a este asunto, lo cierto, hermanos queridos, es que a Cristo se le dio toda potestad. Escuche bien, cuando hablamos del ejercicio de autoridad universal, hablamos que al Señor Jesucristo se le dio toda potestad. Escuche bien, se le dio toda potestad, como sale en su pantalla, en la primera flecha de su lugar izquierdo de su pantalla, se le dio toda la potestad. Leo, por favor, junto con usted, el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, verso 18. Voy a ir rápido porque el tiempo aquí pasa volando. Número 1, ¿por qué Cristo está ejerciendo un ministerio desde los cielos, hermanos? Porque el primer punto nos deja claro que el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, recibió toda potestad dada por el Padre. Y la Biblia lo declara: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero cuando el Señor asciende, escuche bien, no solo le es dada toda la potestad, sino que esa potestad, esa autoridad, esa capacidad que Él tiene de gobernar, de ser Él el que construye, el que mueve los hilos de la historia, también está
permitiéndonos entender que, aleluya, esta capacidad de gobernar, esta capacidad de tener toda la autoridad está, por supuesto, sujeta hoy a Él. No solo Cristo tiene toda la autoridad, como le enseña Mateo 28:18, sino que el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad y hoy en la actualidad, como enseña Colosenses capítulo 1, verso 16, toda la autoridad está sujeta en Él. Todo está sujeto hoy en Él, en este ministerio extraordinario, glorioso, precioso que solamente Él puede ejercer desde los cielos. Todo está sujeto hoy a Él, como lo enseña Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17. Fíjese que la lectura es maravillosa. La Biblia la tengo aquí en mis manos, estoy leyendo la palabra del Señor. La Biblia dice, aleluya, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, las que son visibles y también las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, escuche bien, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. O sea, el Señor recibe toda potestad y hoy en la actualidad todo está sujeto a Él. Pero además de eso, como enseña Efesios 1:21, tendrá un vigor absoluto en la era venidera. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano Andrés Gutiérrez Gutenberg de la Nación de Chile? Esto quiere decir de que el Señor ya recibe toda potestad y que hoy esa potestad, esa autoridad universal está sobre sus hombros. Pero no solo eso, sino que mirándolo escatológicamente, el Señor Jesucristo tendrá un vigor absoluto en la era venidera. Esta mirada, por supuesto, es una mirada escatológica, porque Efesios capítulo 1, verso 21 lo dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor recibe toda potestad. Hoy en la actualidad Él es el Señor y el controlador de la autoridad del universo, pero no solamente eso, sino que mirando escatológicamente, el Señor en el futuro, en una era venidera, en los días que se avecinan, en lo que nosotros conocemos como el milenio, el Señor tendrá toda la autoridad porque Él establecerá un reino teocrático en donde Él estará sentado en su trono. Se cumplirán los pactos prometidos a Abraham, los pactos prometidos a David, el nuevo pacto, gloria al Señor, y el pacto de la tierra estarán todos fundamentados en la persona maravillosa y notable de Jesucristo. Él tiene toda la autoridad y todo lo que hay, lo visible, lo invisible, tronos, principados, potestades, todo, además de eso, fue creado por Él y todo, aleluya, es gobernado por Él. Y en el futuro no muy lejano, el Señor aparecerá visible a todos los hombres y establecerá al fin un gobierno teocrático en donde Él de manera liberal podrá, aleluya, y cuando digo liberal no digo de manera chabacana, sino que Él podrá ejercer toda su autoridad en la tierra y permitir que su gobierno sea un gobierno teocrático. Eso, hermano, eso es una maravilla, porque el primer punto del ministerio actual de Cristo desde los cielos es que el Señor ejerce toda autoridad universal. Pero no es solo eso, sino que también tenemos un segundo punto que lo hemos llamado cabeza sobre todas las cosas y de la iglesia. Ya dijimos que el primer punto es el ejercicio de la autoridad universal de Cristo en este mundo. En el Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 18, Jesús declara de que se le fue dada toda la potestad a Él. En Colosenses capítulo 1, verso 16, 17, la Biblia nos refleja que Él es el que creó todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y en Efesios capítulo 1, gloria al Señor, verso 21, alude que en una era futura el Señor tendrá toda autoridad sobre aquellos que están en la tierra. Pero hay un segundo punto: cabeza sobre todas las cosas, especialmente de la iglesia. Aunque, hermanos, esto es sumamente vital para nosotros, en las escrituras proféticas se dice mucho sobre la relación de Cristo con el reino futuro, cuando Él será rey sobre Israel y sobre todas las naciones que entren en este reino. Eso sucederá cuando Él venga otra vez a la tierra. Pero en la edad presente, por medio de la exaltación mediante la cual el Padre lo colocó sobre todos los señoríos, lo dio también por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su glorioso, maravilloso cuerpo,
que somos cada uno de nosotros. Para considerar, hermanos, lo que se muestra en el esquema, me interesa que usted me vaya siguiendo porque debo ir rápido. Cristo es cabeza sobre todas las cosas y también es cabeza de la iglesia. Y aquí el esquema nos refleja, considerando lo dicho anteriormente, Cristo no puede ser cabeza de todas las cosas si primero no es Señor de todo, porque para que Cristo sea cabeza de la iglesia, Él primero debe ser el Señor de todo. Para que Él sea el Señor de la iglesia, el mayordomo de la iglesia, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el que manda la iglesia, el que pilotea la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que la direcciona, el que la sustenta, el que la mantiene, no puede hacerlo si Él primero no es Señor de todas las cosas, porque el punto número 2 va absolutamente anclado con el punto número 1. Él es Señor de todas las cosas, utiliza su autoridad de manera universal y bajo ese principio de que Él es Señor de todo y tiene toda autoridad, Él también tiene la autoridad del Padre para ser cabeza de la iglesia. Eso es maravilloso porque no tenemos una cabeza enferma, no tenemos una cabeza egoísta, no tenemos una cabeza egocéntrica, no tenemos una cabeza enferma, no tenemos una cabeza pagana, no tenemos una cabeza que nos direcciona, que sea mundana, una cabeza que sea permisiva con el pecado, no tenemos una cabeza, gloria al Señor, que nos gobierne hacia el mundo, que nos direccione hacia las dictaciones temporales de esta tierra, sino que tenemos una cabeza, tenemos un gobernante, tenemos un Señor que siempre nos orienta a seguir el blanco perfecto, a mirarlo a Él, a observarlo a Él, a pesar de todas las vicisitudes que se presenten en nuestro caminar como creyentes. No podemos sacar la vista del blanco perfecto que es la cabeza de la iglesia, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de los señores. Pero no es solo eso, sino que Cristo, al ser cabeza de la iglesia, en la edad presente, la Biblia menciona que por su señorío el Padre lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Y quiero leer lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 18. Escuche bien, por favor, porque la Biblia dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Escuche bien, por favor, porque aquí me voy a poner violento. Mire lo que dice la Biblia: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es Cristo, no. La cabeza es Cristo. El cuerpo es la iglesia. No podemos permitir que el liderazgo evangélico se sienta cabeza del cuerpo, porque estamos hasta la tusa, estamos hasta más arriba de la coronilla de que el triángulo, aleluya, piramidal que se ejerce en el mundo. El triángulo está hacia arriba. Ese triángulo siempre está, aleluya, en lo más alto. Los líderes gobiernan todo. Los líderes mandan. Ellos tienen la autoridad. Ellos gobiernan. Ellos son los ricos. Ellos son los que preparan el camino. Ellos son los que provocan clima tormentoso. Ellos son los que manipulan el ambiente, la atmósfera. Ellos son los dueños de todas las cosas. Pero en la iglesia no funciona de esa manera. En la iglesia la pirámide es totalmente a la inversa. El triángulo va hacia abajo. La punta va hacia abajo. Mientras más Dios te honra, más debes ser un hombre servicial. Mientras más Dios te da ministerio, gracia, poder, te crees aleluya, el más pulento de los pulentos galácticos. Eres un personaje extraterrestre, sobrenatural. Aleluya, tú que te dice ser o que piensas en tu corazón que eres más grande que otros. Sí, puede ser que tengas más gracia, más autoridad. Dios te haya dado más sabiduría, más palabra, más iluminación, más revelación de la palabra. Pero todo eso no está para que tú te sientes en la cumbre de la pirámide. Muy por el contrario, en el evangelio, aleluya, la pirámide está boca abajo. El triángulo está hacia abajo. El que más tiene es el que más sirve. El que más sabe es el que más enseña. El que más se le ha dado es el que más entrega. Hoy está todo a la inversa. Hoy los poderosos, los líderes, los religiosos, los que tienen autoridad están en la cabeza gobernando como si fueran verdaderos príncipes y reyes. Ellos nunca se equivocan. Ellos nunca pecan. Ellos nunca fallan. Por eso tenemos una cantidad de evangélicos, aleluya, que están desilusionados en el mundo, porque la pirámide en el evangelio no es cuesta arriba. Muy por el contrario, es cuesta abajo. Abajo están los líderes, abajo están los que llevan autoridad. Esa gente es la que tiene que enseñar a cómo caminar. Esa gente debe dar testimonio. Esa gente debe tener fe. Esa gente debe tener convicción. Esa gente no puede doblegar la palabra. Aunque mi esposa se equivoque, aunque tu esposa peque, aunque tus hijos fallen, debes tener los pantalones bien puestos para poder corregir, porque tú que tienes responsabilidades y ejerces autoridad, debes entender que la pirámide de la iglesia o del cristianismo es un triángulo hacia abajo. Mientras más autoridad Dios te da, vas a estar más abajo en la pirámide, porque eres tú el que siempre debe servir a los demás. Se fue
No, se fue el avivamiento. Ay, Dios mío, esta cuestión está fuerte, hermanito. Desconéctese nomás, vaya nomás a escuchar otro programa. Este es el más fome de Latinoamérica, pero Colosenses lo dice en el capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, no soy yo, no es usted. Usted puede tener elegancia como Francia, o puede tener elocuencia, o puede tener inteligencia, o sabiduría, o sapiencia, o teología, hermenéutica, soteriología, neumatología, amarteología, escatología y todos los principios bíblicos que enseña nuestra teología evangélica. Pero si usted no entiende que la cabeza no es usted, sino que es Cristo, está en un severo problema. Porque estamos hartos de gente que quiera señorearse de lo que no le pertenece. Las ovejas no son de los hombres, las ovejas son de Dios. Las ovejas no son de los hombres, sino que las ovejas siempre están sometidas primeramente a la santa voluntad de Dios. Por eso Efesios, en el capítulo 1, versos 22 y 23, declara estas maravillosas palabras que asientan que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas y especialmente de la iglesia. Fíjese que Efesios capítulo 1, versos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjese bien, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Este cuerpo es lindo, hermano. Este cuerpo es poderoso. Este cuerpo es un cuerpo que debe mantenerse santo, incorruptible. Este cuerpo, hermano, es un cuerpo que está, hermanos queridos, engranado, ensamblado por una cantidad innumerable de personas que se han lavado en la sangre de Cristo. Y este cuerpo maravilloso no puede estar dividido, sino que la Biblia nos demanda que este cuerpo está en la plenitud de aquel que todo lo llena. Pero hay algo más delicado todavía. Escuche bien, la iglesia como un cuerpo tiene solo una forma. Ay, Dios mío, ¿qué quiere decir esto, siervo? ¿Qué quiere decir mi hermano Andrés? Lo que usted está diciendo es que la iglesia tiene una sola forma, porque la iglesia original es la que lleva su nombre y la que también practica su doctrina. Fíjese que Isaías en el capítulo 4, verso 1, por favor, esta palabra, ay Dios mío, esta palabra es una palabra encaradora. Fíjese que el profeta Isaías en el capítulo 4, en el verso 1, declara las siguientes palabras. Escúchame, siervito querido, siervita querida, usted que está en sintonía. Escuche por favor, la iglesia como cuerpo tiene solo una forma. No existen dos cuerpos, ni tampoco tres cuerpos, ni cuatro cuerpos, ni el cuerpo de Cristo es un cuerpo desformado. El cuerpo original es el que se somete a Él, el que guarda la palabra y el que también la practica. Pero fíjese que la Biblia dice en Isaías capítulo 4, verso 1, lo tengo acá en mis manos. La Biblia menciona: echarán mano de un hombre. 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras, escuche bien las declaraciones de Isaías, nosotras comeremos de nuestro pan. Ojo con esto, porque aquí está diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan. Ese pan, por supuesto, es la enseñanza. Aquí esta persona, este tipo de congregaciones, este tipo de grupos de representantes del cuerpo de Cristo, está diciendo que tienen su propio pan. Fíjese, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan. O sea, esta gente no quiere este pan. Hay gente que no va a querer este pan. Hay gente que va a querer escuchar su propio pan. Pero es más terrible todavía, porque continúa la lectura diciendo: y nos vestiremos de nuestra ropa. O sea, ellos tendrán su propia cobertura personal. Solamente permítenos llevar tu nombre. Mire, esta gente no quiere escuchar la palabra porque ellos tienen su propio pan y no quieren estar bajo el sometimiento de las Sagradas Escrituras porque ellos ya tienen sus propias vestiduras. Por eso el recuadro que les mostraba nos enseña que la iglesia como cuerpo tiene solo una forma. ¿Por qué? Porque la que imita su forma solo desea los beneficios. Es la iglesia contraria a la realidad de las Escrituras y sus características son tan distintas como su práctica. ¿Qué quiere decir eso? De que hay una cantidad de iglesias que no están sujetas a la palabra. Hay una cantidad de iglesias que no está sujeta a la doctrina. Hay una cantidad de seres humanos que se hacen llamar cristianos evangélicos que están viviendo el evangelio a la
pinta de ellos, a la forma de ellos, al gusto de ellos. Comen de su pan y se visten de sus propias ropas, pero solo quieren llevar su nombre. Esa iglesia es la iglesia apóstata, esa iglesia es la iglesia liberal, esa iglesia es la iglesia neopentecostal, esa iglesia incluso es la iglesia de la sana parafina que predica pero no practica. Hay una cantidad de evangélicos pentecostales buenos para predicar pero malos para practicar. Hablan del amor pero odian al hermano. Hay una cantidad de evangélicos que hablan de la misericordia, pero cuando te pueden partir en 1000 pedazos no tienen duda ni lo ponen en tela de juicio, simplemente lo hacen. A veces hablan incluso hasta de lo que no saben. Esa gente es la que come su propio pan, esa gente es la que viste sus propias vestiduras y lo único que busca es tener el nombre de Cristo para poder buscar cierta fama, cierta popularidad, pero que el Señor reprenda al diablo, porque usted, aunque sea el famoso más notable de la tierra, usted es un puñado de polvo. Yo puedo conquistar los mundos, puedo ser el predicador más conocido, el más famoso, el más popular, el que aparece en más afiches, pero si yo no estoy conforme a la voluntad de Dios, bajo el escrutinio de la palabra, yo ando puro dando la hora. A su nombre, ay santo. No, esta cuestión me fui al chancho hoy día. Santo el Señor para todos los que me están viendo, porque hay gente, hermano, que nos escucha. Y con mucho respeto se los digo, nos escuchan, pero nos escuchan solo para colarnos. Porque después, gloria al Señor, sacan todo de contexto lo que uno dice y no son capaces de ponerse los pantalones y decir, no, el hermano dijo esto, pero lo dijo en este contexto. Él no está llamando a la rebeldía, no está llamando a la insurrección, no está llamando al desometimiento, no está llamando a que no hay que congregarse, no está llamando a que no hay que diezmar, no está llamando a que no hay que participar del evangelismo, no está llamando a que no tenemos que orar, no está llamando a que no tenemos que ayunar, porque después para, aleluya, recortar los mensajes y echarlos a volar son mandados a hacer. Esa gente es la que está hoy día denigrando el evangelio. Oye, hermano, ¿por qué hacen esto? ¿Sabe por qué? Porque sus corazones están llenos de envidia. Es por eso que es preocupante de que la iglesia de Cristo solo tiene una forma. Esa forma es la forma bíblica, es la forma, aleluya, en donde se practica el amor, en donde se practica la misericordia. Esa forma, esa expresión, esa iglesia es la que practica, aleluya, la benevolencia. Es la iglesia que practica la fe. Es la iglesia que practica por sobre todas las cosas el perdón. Si a mí me ofenden, perdono, porque yo quiero estar en los parámetros de la iglesia original. Si a mí me ofenden, yo tengo que tener la capacidad para dar vuelta a la página, pedir perdón, decirle, hermano, te perdono, dame un abrazo, dame un ósculo santo, seguimos adelante, porque el camino cada vez se pone más complicado, pero usted hace todo lo contrario. Cuando hay algo que no le gusta, vomita por la internet. Cuando a usted no le gusta algo que dijo el predicador, al cual usted siente envidia, usted le publica algo, o usted le predica lo contrario, o usted publica algo que contraste o que contradiga lo que él dice, porque hoy día en esta época estamos llenos de personas que no tienen la capacidad de reconocer de que hay unos que están siendo más usados que otros. Eso no le corresponde a usted. Usted solo debe hacer una cosa: orar, ayunar, buscar a Dios, participar de los cultos, someterse y practicar la fe. Lo demás se preocupa el Padre, se preocupa el Hijo y se preocupa el Espíritu Santo. Hay algunos a los cuales Dios les dio un poco más y a otros les dio un poco menos. Si a usted le dio menos, confórmese con eso, y si a usted le ha dado más, preocúpese, porque en el juicio Dios le va a pedir cuenta. Ay, papito. Ay, Dios mío. Está terrible esta cuestión, no, ya, gloria al Señor. Entonces la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene solo una forma. La iglesia original es la que practica y lleva su nombre y también su doctrina. Según Isaías 4:1, hay una iglesia apóstata, una iglesia mentirosa, una iglesia, aleluya, que no tiene comunión con Dios, con la Escritura. Solo quieren andar bajo su pensamiento, bajo su, aleluya, bajo su percepción, bajo su doctrina, aleluya, pero no se someten a las prácticas de la Biblia, sino que son, gloria al Señor, mandadas por ellas mismas. Esa iglesia es la que estamos viendo hoy día, porque sin duda alguna estamos, hermano, en el enfoque de la iglesia de la Odisea. Hay una lucha entre creyentes de Filadelfia y creyentes de la Odisea. Esta cuestión está que arde. Esta cuestión está que arde, mi hermano, porque se está poniendo muy fuerte la cosa. Vamos al punto número 3 y ya... son las 10 de la noche, Dios mío. Y me quedan 5 puntos todavía, pero vamos. Punto número 3. Dijimos que el primer punto es el ejercicio de la autoridad universal. El segundo punto dijimos que Cristo es cabeza sobre todas las cosas y de la iglesia. Pero también tenemos que decir que Cristo es el que prodiga dones. El término prodiga, entre paréntesis, significa da generosamente. Viene del latín prodigus, como sale en su pantalla. Es del término latín prodigus, que está compuesto por dos palabras, pro
hacia adelante o en favor de, y además de eso, agere, que quiere decir hacer o llevar a cabo. Cuando hablamos de que Cristo desde los cielos es el que reparte, el que prodiga dones, estamos hablando de una persona que da sin interés alguno. ¿Por qué digo esto? Porque sin duda alguna, según el Nuevo Testamento, un don es una capacidad que opera el Espíritu Santo en el creyente cristiano en el cual mora. Escuche bien, no pueden haber dones en los cristianos si el Espíritu Santo no mora en él, porque el Nuevo Testamento asume que un don es una capacidad que opera el Espíritu Santo en el creyente cristiano en el cual él mora. Es el Espíritu el que obra en el cristiano con la finalidad de realizar ciertos planes divinos por medio de aquel en quien mora. El don no es ningún sentido. Oh, Dios mío, míralo. Gózate, pueblo. El don no es ningún sentido alguna empresa humana apoyada por el Espíritu Santo. El don no es ningún sentido. Escuche bien, el don de Dios en ningún sentido, por favor, grábeselo. El don del Espíritu Santo, los dones que reparte el Señor, no son una fábrica. Escuche bien, por favor. Dios mío, esto está fuerte. El don no es en ningún sentido alguna empresa humana apoyada por el Espíritu Santo. Y lo voy a decir fuerte y tal y como es. Hay gente que tiene dones para hablar, capacidades para citar las Escrituras, capacidades para hablar la Biblia. Tiene una iluminación especial, pero además de eso ha utilizado ese don para manipular corazones y también para, hermano, exigir cosas que por supuesto no están en las Escrituras. Tenemos una cantidad de gente que sabe hablar, una cantidad de gente que sabe expresarse, una cantidad de gente que tiene elocuencia a la hora de hablar, y ese don que es para edificar, ese don que es para predicar, ese don que es para sanar enfermos por la palabra, ese don que es para echar fuera demonios a la hora de imponer mano, ese don se ha vuelto una fábrica para manipular personas, una fábrica para manipular seres humanos, una fábrica para trasquilar ovejas, una fábrica para construir imperios, una fábrica para construir edificios, una fábrica para construir, aleluya, sus propios caprichos personales, y no los han utilizado como Dios quiere, y si los utilizan cuando les conviene, están manipulando el don de Dios. Pero escuche bien, esto es sumamente vital, porque el don de Dios no está para que usted ni para que yo hagamos lo que queramos. Muy por el contrario, el don de Dios o los dones carismáticos que el Señor nos da están para edificar el cuerpo de Cristo. Última vez sale la imagen para que usted lo recuerde. El que prodiga dones. Prodigar del latín prodigus, compuesta por dos términos, el término pro, hacia adelante o en favor, y además el término agere, que quiere decir hacer o llevar a cabo. Además de esto, escuche bien, Romanos capítulo 12. Acompáñeme a la lectura, por favor, porque Romanos capítulo 12, escuche bien, por favor, habla la siguiente palabra en el capítulo 3, verso 8. Digo pues por la gracia que me es dada. Oh, esto está fuerte. Papá del cielo, mire la palabrita que nos trae Pablo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piensa de sí mismo con cordura. O sea, sabe tener una medida de su forma, de su estilo y de sus capacidades conforme a las que Dios les da. No se cree algo que no es y tampoco se siente menos de lo que no es, sino que piensa con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y escuche bien, porque aquí, mire, aquí viene fuerte, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta a la exhortación, el que reparte, hágalo con liberalidad, y el que preside, hágalo con solicitud, el que hace misericordia, practíquelo con alegría, porque el amor se hace en fingimiento, aborrecer lo malo, ay Señor, y seguir lo bueno. O sea, fíjese usted que los dones están para edificar. Pero hay una cosa que no puedo dejar de decir, según lo que enseña el mismo capítulo 12. Escuche bien, porque Pablo aterriza la idea de los dones. Estos dones son lo que nosotros conocemos en nuestra teología como los dones de servicio, pero para que estos dones tengan una eficacia, para que estos dones tengan, hermano, una manifestación como Dios quiere, para que estos dones tengan la capacidad, para que estos dones tengan, hermano, la acción que Dios quiere que tengan en usted
y en cada uno de nosotros. Fíjese que Pablo, antes de ser utilizado en los dones, antes de recibir la intención, la idea del Espíritu de que Dios reparte dones a quien quiere y como quiere, Pablo dice así que hermanos, en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, escuche bien, para que los dones del Espíritu, los dones derramados por el Señor, por Cristo, en su ministerio celestial, sean efectivos por la unción del Espíritu Santo. Usted debe tener su cuerpo en sacrificio vivo, y no solo eso, usted debe estar santo, y no solo eso, usted debe ser agradable a Dios, y no solo eso, sino que usted debe tener un culto racional. ¿Qué quiere decir, hermano Andrés, el culto racional? Se lo voy a leer según lo que piensa el teólogo John McDowell, lo que tiene relación con el culto personal. Esto también se traduce y se puede decir adoración espiritual. Como creyentes sacerdotes, no acudimos a Dios con los cuerpos de animales muertos, sino con el sacrificio espiritual de nuestras vidas entregadas a Él. También le ofrecemos nuestro servicio, como enseña Romanos 15:16, le ofrecemos nuestra alabanza, como lo enseña Hebreos 13:15, y también le ofrecemos, ¿qué más? Nuestras posesiones. O sea, para que haya un ejercicio efectivo de los dones que Dios reparte a los hombres, debemos estar en un cuerpo en sacrificio vivo, debemos tener santidad, y además de eso debemos ser agradables a Dios y tener un culto racional con Él. Nadie dijo amén, pero esto es la palabra del Señor. Fíjese que hay otro punto interesante. Ya dijimos que existe un ejercicio de autoridad universal. Dijimos que Cristo es la cabeza de todas las cosas y además de la iglesia. Dijimos que la iglesia tiene solo una forma. Además de eso dijimos que el Señor Jesucristo desde los cielos, como lo enseña Efesios capítulo 4, versos 7, 8 y 9, reparte dones a los hombres. Además de eso, Jesús desde los cielos utiliza o está ejerciendo el ministerio de la intercesión. Esto, hermano, es para gozarse hasta que Él venga. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo está intercediendo en los cielos? Según, escuche bien, el ministerio de oración del Señor comenzó antes de salir, escuche bien, de la tierra. Ahí se lo dejo apuntado en el recuadro, en la gráfica, la primera flecha a mano izquierda. El ministerio de intercesión de Cristo comienza en la tierra según Juan capítulo 17, verso 1 al 26. Usted lo puede leer en su casa. Pero además de eso, de que el Señor haya iniciado su ministerio de intercesión en la tierra, como lo enseña el Evangelio de Juan, no solamente quedó ahí, sino que Él lo continúa a favor de los salvos, según Juan 17:9. Mira qué lindo, el Señor comenzó su ministerio de intercesión en la tierra, en Juan capítulo 17, verso 1 al 26, pero fíjese que especialmente en el capítulo 17, en el verso 9, la Biblia nos enseña de que el Señor está orando, está intercediendo por nosotros en el capítulo 17, verso 9. Eso a mí me hace danzar en el espíritu, porque la Biblia dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor comenzó su ministerio de intercesión en Juan 17, 1 al 26, pero continuó ese ministerio, esa actitud, esa actividad, ese ejercicio, lo continuó a favor de los salvos según Juan 17, 9. Y no solamente eso, amado hermano, sino que el ministerio de la intercesión de Cristo desde los cielos a la tierra hoy continúa a favor de los salvos, como dice Juan 17, 20. Escuche bien, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oh, qué lindo, mire hermano, en el cielo tenemos a alguien, aleluya, que está, aleluya, intercediendo por nosotros. Qué cosa más linda, más gloriosa es entender que hay un ser divino, un ser sin pecado, un ser glorioso, un ser que llena toda la tierra, un ser que creó todas las cosas, un ser al que se le someten los cielos, la tierra, el mar, lo visible, lo invisible. Qué lindo es entender que cuando estoy en aflicciones hay alguien que intercede por mí en el cielo, aunque no interceda tu pastor, tu pastora, tu hermano, tu esposa, tu amiga. Ten seguro que en el cielo, arriba, aleluya, en la eternidad hay alguien que está intercediendo por ti. Esa intercesión sacerdotal es la que hace Cristo, intercede por nosotros. Cuando yo estoy débil, cuando me siento morir, siento que nada me sale bien, siento que me voy a ahogar como los discípulos cuando estaban en la barca, aleluya, siento esa respuesta del cielo, porque no estoy solo, no estamos solos. La iglesia tiene a
a un intercesor de primer nivel, de primera categoría. Los intercesores terrenales somos flojos, oramos poco, 5, 10, 15 minutos y nos sentimos en la llama del Espíritu, pero este que ora arriba en el cielo, en su ministerio celestial, está intercediendo por todos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que el diablo retroceda y nos dé sabiduría, discernimiento de espíritu para enfrentar las maquinaciones del diablo. Por eso 20.500, gloria a Dios, porque tenemos en el cielo a alguien que intercede por nosotros. Ay, Dios mío. Este ministerio de intercesión que Cristo tiene, hermano, como ministerio de Cristo en el cielo, es maravilloso. Recuérdelo, el Señor comenzó su ministerio de intercesión en la tierra y continuó a favor de los salvos. Y además de eso, ahora en el cielo, ora a favor de los creyentes. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué lindo! Pero hay una ilustración de esto en Lucas 22, 31-32, para que usted me entienda la idea que la Biblia refiere sobre este asunto. El capítulo 22 de Lucas, en el verso 31, escuche bien, es maravillosa la reflexión que nos trae el Señor cuando leemos la palabra. Porque dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, escuche bien, aleluya, gracias papá, gracias Cristo, aleluya, mire lo que dice la palabra. Pero yo, está hablando de Jesús al discípulo, pero yo he orado, he rogado, he intercedido, aleluya, he hecho un clamor, he rogado por ti. Qué lindo, hermano, el Señor ruega por nosotros, intercede delante de Dios por nuestros pecados, por nuestras prevaricaciones, por nuestras debilidades. Ay, mi alma te alaba. Él oró por Pedro y le dijo: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Si usted se siente solo, si usted se siente sola, ya estoy quedanzo en esta noche, sepa que en el cielo tenemos un intercesor. Ese intercesor, hermano, no se cansa de abrogar por nosotros. Oh, mi alma te adora. Pero no solamente esto, sino que Cristo, aparte de tener el control universal, la autoridad de ser la cabeza de la iglesia, ser también el que reparte dones, y no solamente el que reparta dones, sino que el que intercede por nosotros en los cielos, en los distintos aspectos que presenta Cristo en su ministerio desde los cielos. Él es un abogado. Mire qué lindo, hermano. Cristo, aleluya, es un abogado. El Señor es nuestro abogado, como lo enseña Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. En la lectura de su pantalla nos enseña que Cristo es un abogado. Y la Biblia dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero para que esta abogacía tenga efecto, tiene que haber algo que indiscutiblemente usted y yo debemos hacer. Para que el Señor pueda cumplir su abogacía sobre los creyentes, usted y yo, cuando pequemos, debemos confesarlo. Por eso la misma carta en el capítulo 1, verso 9 asume y aterriza: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted ha pecado, ha fallado, ha errado el blanco, sepa que en el cielo hay un abogado. Y esto no es para llamar a chipe libre, no es para llamar, hermano, a carnalidades. Esto no es para llamar, aleluya, no es para llamar al libertinaje. Tenemos responsabilidades en nuestra salvación, tenemos responsabilidades en nuestra fe, tenemos responsabilidades sobre lo que el Señor nos ha dado. La dádiva más grande, más extraordinaria que el Señor nos puede otorgar no son los dones de hablar en lengua, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, ni el don de la palabra, de profecía, de ciencia o de fe, sino que el don más extraordinario es el don de la salvación. ¿Y por qué esto es tan delicado? Porque cuando usted no confiesa sus pecados, cuando usted no se arrepiente de corazón, cuando usted no entrega al Señor, aleluya, y vomita su maldad, cuando usted no se doblega delante del abogado, cuando usted no tiene la capacidad de reconocer sus deficiencias, cuando usted no tiene la capacidad de decir: Señor, he pecado, he fallado, hoy hice lo malo, hoy pequé, hoy erré el blanco, hoy me equivoqué, hoy me aparté de ti, hoy me faltó oración, hoy me faltó consagración, hoy me faltó lectura de la Biblia, hoy pequé por desobediente, pequé por necio, pequé por falta de entendimiento, porque me faltó sabiduría, porque me faltó esconderme en la Biblia, en tus manos. Hay un peligro en ello. ¿Sabe por qué? Porque hay efectos y causas. Cuando usted peca, por supuesto, el Señor lo puede perdonar, porque tenemos un abogado, tenemos alguien que no ha perdido ningún caso. Mi Cristo jamás ha perdido un caso. No es como la doctora Polo, no es como los abogados de este país
pues que son abogados baratos, abogados que se venden por unas cuantas monedas, dispuestos, gloria al Señor, a decirle a lo malo bueno. No, este abogado es sumamente fiel, este abogado es sumamente justo, porque en él habita la plenitud de la justicia. Para él lo blanco es blanco y lo negro es negro, pero él lo único que desea es que los creyentes que a él ha lavado en su sangre tengan la capacidad de pedir perdón, porque si usted no pide perdón por sus pecados, sin duda vendrán efectos y causas. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las causas, hermana Andrés? Las que están en su pantalla, los efectos y las causas de no pedir perdón, de no humillarse y de no reconocer que hemos pecado, es que perdemos la comunión con Él, es que además de eso perdemos el gozo, y no solo perdemos el gozo, sino que perdemos la paz interna, nos sentimos apesadumbrados, nos sentimos sucios, nos sentimos, hermanos, desplazados de la gracia. Y no solamente eso, hermanos, es que cuando pecamos, cuando fallamos, perdemos comunión con Dios, gozo, paz interna, y además de eso perdemos algo extraordinario que viene del cielo, perdemos el poder de Dios. Por eso no puedo entender, aleluya, cómo la Reforma y cómo los calvinistas tienen la capacidad de expresar de que la salvación no se pierde si nuestro pensamiento es tan distinto al reformado calvinista. Nuestra salvación siempre está en un constante peligro al descuido y al pecado. Nos podemos extraviar del camino si yo no pido perdón, no pido que Dios me limpie, que me lave en su sangre, que me cubra, aleluya, ni me limpie de la mollera hasta la planta de los pies con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Estoy en un riesgo de perder la comunión, de perder el gozo, de perder la paz interna y perder el poder del Espíritu Santo. Y además de eso, estoy en un terrible riesgo de poder perder mi salvación, porque Pablo lo dijo a los romanos: no habiendo sido yo heraldo, vaya a ser eliminado. Tenga cuidado con pensar de que usted puede pecar de manera desfachatada. Tenga cuidado si usted cree que puede pecar de manera, aleluya, libre, porque total la sangre de Cristo está para perdonarme, está para lavarme, está para limpiar mis macanas y mis pecados. Tenga mucho cuidado, porque entre medio de que usted está haciéndolo con conciencia, usted puede ser, aleluya, salir extraviado del camino, y mañana suena la trompeta y usted echa 20 años de servicio a perder por no querer arrepentirse. Dios mío, qué terrible, hermano, es el pensamiento calvinista. Por eso en la imagen le dejo abajo la diferencia del pensamiento reformado calvinista. Es que nuestra salvación siempre está en un constante peligro. El descuido y el pecado nos extravían del camino de la santidad y estamos expuestos a ser reprobados. Yo no creo en la reforma y en el calvinismo. Yo creo que si me descuido me va a llevar el diablo. Puedo pecar y Dios me puede perdonar, por supuesto que sí, porque para eso tenemos una abogacía en el cielo. Pero eso no quiere decir de que andemos pecando a cada rato, porque tenemos una responsabilidad con nuestra salvación. Debemos cuidarla con temor y con temblor. Ay, Dios mío. Ya para estar terminando, porque se me está yendo el tiempo. Otro punto más. Distintos aspectos del presente ministerio de Cristo en el cielo es que Cristo está preparando mansiones celestiales. ¿Cómo es, hermano? Tal cual como usted lo puede ver en la pantalla. Jesucristo está preparando mansiones celestiales. Todos sabemos que en Juan 14, 1, 3 está la más grande referencia de que el Señor iría al cielo a preparar un lugar, una morada para todo aquel que invoque su nombre. Por eso, un pasaje de mucha significación nos dice que uno de los trabajos actuales de Cristo en el cielo es el de ser un conductor, porque él mismo lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esto lo dijo en relación con su propia declaración de que en la casa de su Padre, que es el universo, hay muchas moradas. Evidentemente él estima que ninguna de esas moradas es adecuada para su esposa. De aquí la declaración de que él ha resultado preparar una mansión que sea la más gloriosa de la creación de Dios en la actualidad. Ese es el trabajo que el Señor también está realizando en estos días en el cielo. Aleluya. Él está preparando casa, está preparando morada, está preparando un lugar para que tú y para que yo lo habitemos. ¿Cuándo? En el día del rapto. ¿Cuándo? En el día del traslado. ¿Cuándo? En el día de la sonar trompeta. Vamos a ser transformados, llevados al cielo, pero no solamente eso, sino que seremos recibidos en una preciosa morada. Ay, Dios mío, y la última para terminar. Cristo expectante. Y esto, hermanos, sin duda es maravilloso. Cristo expectante no es solamente una parte de su ministerio en el cielo, sino que Cristo expectante es una actitud. Es una actitud, escuche bien. Cristo que esté expectante es una actitud en un contexto netamente escatológico.
como lo menciona la imagen, Cristo está expectante. ¿A qué cosa? Está expectante, aleluya, a una de las más gloriosas manifestaciones que él hará. Sobre los ministerios actuales de Cristo resucitado y exaltado, que ya hemos considerado, está su actitud, la cual se dice que él mantiene hacia el día cuando ha de regresar a la tierra, cuando derrotará a todo, oh gloria a Dios, sus enemigos, y tomará el trono y reinará. Esta revelación de que Cristo está en actitud de expectación es realmente importante. El Señor, hermano, está expectante porque Él sabe que en algún momento en el cronograma escatológico Él regresará a la tierra. ¿Por qué? Porque Él está esperando el día cuando ha de volver a esta tierra en las nubes del cielo. Entonces derrotará a todos sus enemigos, como lo enseña el libro de los Salmos. Por favor, déjeme leer esta última palabrita para ya estar terminando. El libro de los Salmos en el capítulo 2, aleluya, en el verso 7 y 9 dice de la siguiente manera: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor desde los cielos está expectante. ¿Sabe para qué? Para bajar, para descender. Gloria al Señor, como lo enseña Isaías capítulo 61. Mi alma te alaba, gózate pueblo, alaba lo que Él vive. Él está expectante, aleluya, que se cumpla lo que está escrito en las Escrituras. En el capítulo 63, en el verso 1 al 6, la Biblia lo declara, es impactante, glorioso. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, aleluya, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año, aleluya, de la buena nueva, de la voluntad de Jehová, y el día de venganza. Escuche bien, el día de venganza del Dios nuestro, aleluya. Escuche bien, el Señor está dispuesto a descender del cielo. ¿Para qué cosa? Para establecer su reino y hacer venganza de los grandes ejércitos que rodearán a Israel, pero Él los destruirá con la espada aguda que sale de su boca para herir con ella las naciones. Buena palma de alabanza. Gloria al Señor, Cristo vive. Tremendo, hermano. El Señor está expectante. Él ascendió desde la tumba, y otras cuando ascendió visible en las nubes del cielo. A esto debemos agregar el hecho de que las almas continúan recibiendo la salvación en Cristo, todas las que acuden a Él. Como sumo sacerdote del verdadero tabernáculo en el cielo, Cristo entró allí para cumplir su oficio de sacerdote en favor de los suyos que todavía están en el mundo. El hecho de que Él, cuando ascendió, fue recibido por su Padre en el cielo es evidencia de que el Padre aceptó el ministerio terrenal de su Hijo. El hecho de que Cristo se sentó en el trono indica que su obra a favor del mundo se cumplió. El hecho de que Él se sentó en el trono del Padre y no en su propio trono revela la verdad tan constante y consecuentemente enseñada en las Escrituras, de que Él no estableció su reino sobre la tierra en el tiempo de su reino terrenal, porque este reino pronto llegará a la tierra. Ay, mi alma te alaba. Se me fue el tiempo, hermano. Se me fue el tiempo. Y ahí están las imágenes. El primer punto que nombramos del ministerio de Cristo en el cielo es que Él está ejerciendo una autoridad universal. El segundo punto es que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas y también de la iglesia. También dijimos, aparte de eso, que Cristo es el que prodiga o el que derrama generosamente dones a los hombres, y que también Cristo en el cielo está en un ministerio de intercesión. Y no solamente eso, sino que también tenemos a Cristo como abogado. Aleluya, gózate. Y no solamente eso, mi alma te adora, sino que Cristo también está preparando moradas. Y para terminar, Cristo está expectante a poder establecer su reino, como le enseña Apocalipsis, hermano, 9:15. Una concepción y una perspectiva futuramente profética. Esto, hermanos queridos, es y siempre será palabra del Señor.